Empecemos con la rama que estudia las ondas del sonido, su propagación y los fenómenos en la naturaleza. Finalizando la rama de la mecánica, hablamos bastante sobre las ondas y principalmente sobre las ondas transversales. Hablamos de cómo éstas se propagan a través de una dirección perpendicular en un intervalo de tiempo y vimos sus aplicaciones en la mecánica de las cuerdas, instrumentos musicales y ondas en general. Sin embargo, de todas las ondas mecánicas que se dan en la naturaleza, las más importantes son las ondas longitudinales en un medio, comúnmente llamadas ondas sonoras. Estas, a diferencia de las transversales, cuentan con la misma dirección de propagación que de desplazamiento a lo largo del medio. Esto provoca compresiones y expansiones en el medio que se desplazan, a las cuales el oído humano es muy sensible. Las frecuencias de percepción del oído humano oscilan entre los 20 Hz y los 20.000 Hz, es la gama audible. Mientras que para frecuencias mayores se le conoce como frecuencias ultrasónicas, y lógicamente para las menores infrasónicas. Las ondas sonoras suelen dispersarse en todas las direcciones a partir de la fuente, y de forma paralela a la dirección de desplazamiento. Por ello, la expresión que teníamos para la onda transversal, que se propaga en X en un tiempo t, permanece igual. Solo cambia su dirección, ahora es la misma que X. La seguiré escribiendo como Y en función de X y de t. En la siguiente imagen puedes ver la similitud entre la onda transversal y la longitudinal, por ello tiene sentido que sea una expresión similar. La diferencia es que en lo que concierne a las ondas longitudinales, las partículas del medio tienden a estar más cercas o a alejarse mientras se transporta la energía, lo que da cambios significativos en la presión en ciertos puntos del fluido. La expresión para la variación de presión provocada por una onda sinusoidal longitudinal de amplitud A es la siguiente. Es muy similar a la descrita por el desplazamiento. Beta es el módulo volumétrico del medio. El máximo de presión ocurre cuando el argumento del seno es igual a 1. La presión máxima alcanzada por la onda sinusoidal es igual a beta por K por la amplitud. Esta expresión nos dice que la presión de las ondas auditivas depende principalmente de la amplitud de la onda. Cuanto mayor sea, mayor será el volumen del sonido percibido. Lógicamente me refiero a lo fuerte que se escucha. Hay que tener cuidado con esto, debido a que, como te mencioné casi al principio, la gama auditiva va de los 20 a los 20.000 Hz, mas no todos los oídos son iguales. Por ello, la gama para unos es más reducida que para otros, y el percibir sonidos a un elevado volumen puede reducir aún más la percepción auditiva. Antes de continuar, quisiera introducir algunos conceptos que son muy comunes en el área de la acústica. Tono, el cual es determinado por la frecuencia de la onda sonora. Dos tonos producidos por dos instrumentos pueden tener la misma frecuencia, pero pueden sonar distinto. ¿Y cómo es esto posible? Debido a que tienen diferentes armónicos. Si emitimos un mismo tono en una flauta y en un clarinete no suenan igual. Graficando las fluctuaciones emitidas por ambos instrumentos se notan los cambios en el contenido armónico. Así de simple, si tú y un amigo cantan en el mismo tono o en la misma frecuencia, escuchas que los dos siguen sonando diferente. Y esta es la razón por la que no puedes cantar igual que una persona famosa. Ambos tienen diferente color de tono, calidad o mejor conocido como timbre. Como último concepto, cuando muchas frecuencias o tonos suenan al mismo tiempo se le conoce como ruido. Estos son los 4 conceptos más importantes de la rama de la acústica, y también desencadenan varios fenómenos que veremos a continuación. Ahora bien, previamente calculamos la velocidad de la onda transversal, tanto en relación con la longitud de onda y la frecuencia, como con las propiedades de la cuerda que la transporta. Para las ondas longitudinales existen ciertos cambios en su propagación. La primera expresión sigue siendo válida ya que no relaciona dos propiedades de una onda en general. Sin embargo, la segunda nos habla sobre la fuerza con la que se impulsa la cuerda y su densidad lineal. Por ello, la expresión para una onda sonora debe de tener la misma forma, pero en términos de otras variables. Si tenemos un fluido que tiene una densidad ρ y un módulo volumétrico beta, la expresión para la rapidez de la onda longitudinal se ve de la siguiente forma. ¿Y qué pasa si en lugar de un fluido tengo un objeto sólido o un gas? Ya que, como dijiste, el sonido se transmite a través de la materia, la propagación de energía sonora en los sólidos es muy compleja, ya que la materia tiende a estar más unida en estado sólido y requiere una mayor presión para crear una onda o de propagarla.
Por ello, la distribución de la energía en un sólido voluminoso no se tocará en este curso. Sin embargo, para el caso de una barra cuya compresión o tensión tiene una sola dirección, reemplazamos el módulo volumétrico por el módulo de Young del material, visto en el capítulo 11. Para el caso de los gases, la rapidez del sonido es dependiente principalmente de la temperatura a la que se encuentra el gas. Esta expresión cuenta con caracteres posiblemente desconocidos ya que forman parte del curso de termodinámica, pero por ahora diré que gamma es la capacidad calorífica del gas, T es la temperatura absoluta del gas, R es una constante que se llama la constante de los gases y M es la masa molar, o masa por mol de la sustancia por la que se compone el gas. Tendríamos entonces que la velocidad con la que viaja una onda longitudinal depende del espacio en el que se propaga, ya sea un fluido, una barra o un gas a cierta temperatura. Veamos ahora la parte de la energía. En el capítulo anterior se vieron dos aspectos importantes relacionados con la energía propagada por una onda mecánica, la potencia y la intensidad. En el caso de las ondas sonoras, las interpretaciones son las mismas, para la propagación de energía en el espacio, pero con dependencia en otras propiedades del fluido en el que ésta se transmite, siendo la intensidad la propiedad de mayor enfoque, ya que es la potencia por unidad de área. Su ecuación en lo que respecta a las ondas del sonido es la siguiente, o también podemos ponerla en términos de la presión. Recordemos que la potencia es la cantidad de energía transmitida en un instante de tiempo, mientras que la intensidad es el flujo de esta energía en un instante de tiempo a través de un área A. La intensidad, como ves, depende del área en la que se encuentra propagándose. Mientras menor es el área, mayor es la intensidad, y el sonido es más fuerte. Es por eso que cuando juntas tus manos y emites un sonido, este se escucha a mayor distancia, o más fuerte, pero está reduciendo su área de propagación. La medición entonces de la intensidad del sonido es en watts sobre metro cuadrado. Aunque debido a que el oído es muy sensible a una amplia gama de intensidades, suele utilizarse una escala logarítmica. El nivel de intensidad del sonido se define de la siguiente forma: B es igual a 10 decibeles por el logaritmo de I entre I inicial. dB, como acabas de escuchar, significa decibeles, que es la forma como se expresan los niveles de intensidad del sonido. Como comparativa entre ambas escalas de medición, para la intensidad tenemos dos ejemplos. El tráfico urbano produce una intensidad de onda sonora de 10 por 10 a la menos 5 watts sobre metro cuadrado, o de 70 decibeles. El conversar con una persona produce de forma promedio una intensidad de onda de 3.2 por 10 a la menos 6 watts sobre metro cuadrado, o 65 decibeles. La diferencia entre órdenes hace que la escala de decibeles sea la más utilizada en lo que concierne a la intensidad. Es común que se presente en la vida cotidiana más de una sola onda sonora. Cuando dos ondas o más se traslapan en el espacio, generan lo que conocemos como interferencia. Para las ondas mecánicas tomamos dos ondas estacionarias, para analizar los puntos donde la superposición de las ondas era tal que la amplitud era máxima, lo cual lo identificábamos como interferencia constructiva, mientras que para otros puntos donde el desfase provocaba una disminución en la amplitud, lo conocíamos como interferencia destructiva. En el caso de tener dos altavoces alimentados con el mismo amplificador, cada uno emite la misma onda sonora en su región del espacio, y el principal punto donde la interferencia es constructiva es donde la longitud de la trayectoria del sonido es la misma, es decir, en el centro, donde ambas ondas se traslapan, mientras que para una interferencia destructiva, la longitud de la trayectoria difiere de lambda entre 2, es decir, que las ondas están medio ciclo desfasadas una de la otra. Si graficamos las ondas totalmente, notaremos que existen múltiples puntos donde la interferencia constructiva se origina, y al unirlos obtendríamos el lugar donde la amplitud de la onda resultante es mayor. Por otra parte, para los puntos donde la interferencia es destructiva, el sonido tendría un mínimo en estas secciones. Interpretamos esta barra como un sillón donde nos sentásemos a contemplar el sonido. Al hacer un esquema de las amplitudes que llegan en todos los puntos del sillón, notamos que la interferencia constructiva y destructiva se alternan cada cierta distancia. Haciendo uso de la relación de velocidad igual a lambda por la frecuencia, tenemos este patrón que es dependiente tanto de la distancia a la que se encuentran el origen de las ondas,
como de la frecuencia de las mismas. La ecuación para la interferencia constructiva está dada por la siguiente ecuación: frecuencia n es igual a n por v entre d, donde Fn son las frecuencias a las cuales se origina la frecuencia constructiva, y d la distancia de diferencia con la que llegan las ondas sonoras. Si para la interferencia destructiva dijimos que debe de haber un desfase de medio ciclo entre ambas ondas, lógicamente su ecuación añade este término a la interferencia constructiva. Entonces, la ecuación para la interferencia destructiva será la siguiente: Fn es igual a n por la velocidad entre 2d. Lo creas o no, ya casi acabamos nuestro análisis en la rama de la acústica. Todos estos fenómenos y ecuaciones fueron analizados ya sea o con una onda estacionaria o con una fuente estacionaria. Cuando la fuente o el que recibe la onda del sonido se encuentra en movimiento, surgen dos fenómenos más que completan nuestro curso con la rama de la acústica. Probablemente has notado que cuando un automóvil se acerca, el volumen y la frecuencia o tono del sonido incrementa. Es decir, se escucha más fuerte y más agudo, mientras que al alejarse ambos disminuyen, se escucha más bajo y más grave. Este fenómeno se conoce como efecto Doppler, en honor a su descubridor. En general, nos dice que cuando una fuente de sonido y el receptor se encuentran en movimiento, la frecuencia que percibe el receptor es diferente a la del emisor. La ecuación entonces para el efecto Doppler se ve de la siguiente forma, donde a pesar de creer que sería un análisis complejo, por lo que ya vemos de las ondas, dicha ecuación nos relaciona de forma sencilla al emisor y al receptor, donde Fl y Vl son la frecuencia y velocidad a la que se desplaza el receptor, y Fs y Vs son las propiedades del emisor, o de la onda emitida. V es la velocidad con la que se propaga el sonido. Notemos que aunque uno de los dos se encuentre en reposo, es decir que Bs sea 0 o que Bl sea 0, la ecuación aún así no sigue modificando la frecuencia del receptor. Si ambos no se mueven, volvemos a que la frecuencia del emisor es igual a la del receptor. Este efecto es uno de los más importantes de la física porque no solo ocurre en las ondas sonoras, sino en cualquier tipo de onda en general. Esto incluye las ondas electromagnéticas, donde su ecuación relaciona las frecuencias con la velocidad relativa del sistema y una constante c conocida como la velocidad de la luz. Y su importancia se deriva del hecho de que al recibir señales de otros planetas o sistemas, en general, que se encuentran a distancias muy alejadas, debemos de considerar este desfase en la frecuencia para recibir correctamente la información del sistema. Para sistemas donde la velocidad del receptor o del emisor se acercan a la velocidad de la luz, esta ecuación ya no es válida, donde surge el efecto Doppler relativista. Este fenómeno será analizado más adelante al introducirnos a la teoría de la relatividad de Einstein, lógicamente en la rama de la relatividad. El último fenómeno que culmina la rama de la acústica es quizás uno de los más complicados de apreciar en comparación al efecto Doppler, debido a que se da cuando un objeto se mueve a una gran velocidad. Algunos aviones viajan a velocidades muy elevadas que implican superar la velocidad con la que el sonido se transmite. Si bien la velocidad de la luz es un límite infranqueable, la velocidad del sonido con varios órdenes por debajo no lo es, y al superarse se produce lo que se llama onda de choque. Supongamos un avión que se desplaza en el aire a una gran velocidad. Conforme éste se acerca a la velocidad del sonido, la resistencia del aire incrementa también, ya que como vimos en el capítulo 5, este presenta dependencia de la velocidad del objeto, y le es más difícil comprimir el aire que se encuentra frente a él. Este fenómeno es conocido como barrera del sonido. Cuando el avión logra rebasar la velocidad del sonido, se dice que rompe la barrera, y la fuente del sonido ahora es supersónica, y las ecuaciones del efecto Doppler ya no describen la onda sonora emitida. Para apreciar más este fenómeno comparemos las ondas generadas por un avión que se mueve a una velocidad menor, pero algo cercana a la velocidad del sonido, con las de un avión que se mueve a una velocidad mayor. El primer avión en todo momento se encuentra dentro de las ondas sonoras que emite, mientras que el segundo sale del radio de emisión de cada onda. Si de alguna forma pudiese salir del avión supersónico, una vez que emite una onda, la escucharías después de haber sido emitida por el mismo avión, como si ésta tuviese un retraso en el sonido. Estas ondas guardan una relación entre sus crestas como puedes ver a continuación. Interfieren consecutivamente en los diferentes puntos a lo largo de la línea azul, dando lugar a una onda de choque.
A partir del triángulo rectángulo generado entre esta recta y la dirección de la velocidad del avión, tenemos que el ángulo alfa está dado por la siguiente expresión. Seno de alfa es igual a la velocidad del emisor entre la velocidad del sonido. Esta relación entre la velocidad del sonido y del emisor se conoce como un número de Mach, y es mayor que 1 para todas las velocidades supersónicas. Esta onda ha hecho que físicamente se ve como un cono al romper la barrera del sonido, y es útil no solo al momento de analizar vehículos y objetos supersónicos, sino también en la desintegración de cálculos sin necesidad de una cirugía. Con esto, damos por concluido la rama de la acústica y también la rama de la mecánica, cuya relación fue todo el tiempo el análisis de las ondas mecánicas.